La historia comienza en una noche cerrada del viejo oeste. El fuego de una fogata ilumina apenas los rostros de unos vaqueros que, entre tragos, recuerdan la pelea de la noche anterior en una taberna. Lo que empezó como un intento de asalto terminó de la peor manera para ellos. El hombre al que quisieron intimidar les dio una paliza. Desde la oscuridad surge una voz que les ordena ponerse de pie y no hacer ningún movimiento extraño. Los hombres, tensos, obedecen. Primero lanzan sus armas al suelo, luego las patean lejos. Solo entonces dos figuras emergen lentamente de las sombras, Buzz Spearman y Charlie Wade, amigos del hombre al que los vaqueros habían golpeado. Wiley, el cobarde de los bandidos, confiesa que el ataque no fue idea suya. Su jefe, Baxter, los había enviado para hostigarlos lo suficiente como para obligarlos a abandonar la zona. Buzz y sus jornaleros, Charlie, Batten y Mouse, el grandote que la noche anterior había dejado maltrechos a los bandidos, son ganaderos de campo abierto. Llevan su ganado a pastar libremente por los pastizales, una práctica que choca directamente con los intereses de Baxter, el poderoso ranchero de Montana, ya que estos animales consumen el pasto destinado a sus propios rebaños. Cuando Buzz les pregunta cuántos hombres tienen hostigándolos, reduce al hombre que tiene delante y luego se encargan de inutilizar las armas de los bandidos y liberar a sus caballos, asegurándose de que no puedan seguirlos. Antes de marcharse, les dan una última orden: ponerse las capuchas con las que habían intentado intimidarlos y tirarse al suelo. Si escuchan el más mínimo sonido después de que se vayan, regresarán y esta vez no habrá segundas oportunidades. Tras dejar atrás el campamento de los bandidos, galopan a toda velocidad hacia la carreta donde habían quedado Batten, Mouse y Tig, el fiel compañero de Charlie, vigilando al ganado. Al llegar, sus temores se confirman. Batten yace en el suelo, herido pero aún con vida. Mouse, en cambio, no ha tenido la misma suerte. El bandido que había recibido la peor parte durante la pelea en la taberna se cobró su venganza. El enorme ganadero ahora está tendido sin vida. A pocos metros del campamento, Charlie encuentra a Tig. El animal que lo había acompañado durante años permanece inmóvil en el suelo. Después de atender a Batten y acomodarlo lo mejor posible para aliviar su dolor, los hombres se reúnen para decidir qué hacer. Buzz propone un plan arriesgado pero sencillo. Al amanecer, Charlie podría llevarse a Batten lejos de allí mientras él se queda cuidando el ganado. Si alguien intenta arrebatárselo, se encargará personalmente de enfrentarlo. Pero Charlie lo hace entrar en razón. Batten necesita un médico y la única posibilidad real es llevarlo al pueblo, aunque eso signifique exponerse directamente a Baxter y a sus hombres. Buzz lo piensa por un momento, sabe que el riesgo es grande, pero también entiende que no tienen otra opción. Luego de darle un merecido descanso a su fiel compañero Tig y a Mouse, emprenden el camino hacia el pueblo en busca de un doctor y de venganza. Charlie oculta un oscuro pasado, y mientras se preparan para el inevitable enfrentamiento con Baxter y sus hombres, le confiesa a Buzz que viejos sentimientos, que creía enterrados hace años, comienzan a regresar. Al caer la noche, y sabiendo que hay posibilidades de no sobrevivir a la batalla, le revela a Buzz su pasado. Fue un soldado de la Unión que sirvió en un escuadrón especial durante la Guerra Civil. En aquel tiempo hizo cosas que aún lo persiguen, terminó a soldados enemigos, y también a civiles. Desde entonces vive con una culpa profunda, una sombra que nunca ha logrado dejar atrás. A la mañana siguiente reanudan el viaje y tras varias horas de camino, finalmente llegan a la casa del doctor. Sin embargo, allí descubren que no se encuentra. Los hombres de Baxter se lo han llevado para que atienda a algunos de los suyos, heridos en la emboscada de la noche anterior. Ante su ausencia, Sue, la hermana del doctor, toma la responsabilidad de atender a Batten. Con paciencia y cuidado lo revisa durante varias horas, limpiando sus heridas y asegurándose de que no haya daños más graves. Finalmente les informa que aunque no parece haber nada serio, es probable que sufra una contusión y que necesitará reposo para recuperarse. Mientras termina de atenderlo, Sue les pregunta qué fue lo que ocurrió. Buzz le explica que Baxter envió a sus hombres para espantar su rebaño. Él y Charlie intentaron detenerlos atacándolos en el bosque, pero al regresar al campamento encontraron una escena mucho peor. Mouse estaba muerto y Batten gravemente herido. Luego se despiden de Sue con un gesto silencioso de gratitud, sin saber si alguna vez volverán a verla. Al llegar al pueblo, el cielo ya anuncia la tormenta que se aproxima. Deciden dejar los caballos y el carruaje en el establo de Percy y esperar a que caiga la noche antes de entrar al restaurante del lugar para comer algo. Mientras están en el establecimiento, el sheriff aparece y les pide hablar. Allí les informa que existe una orden de arresto en su contra por el ataque a los hombres de Baxter.
Ante esto, y frente a todos los presentes, Boss lo acusa abiertamente de ser un corrupto. No son ellos quienes deberían rendir cuentas, sino los hombres responsables de haber terminado a su perro, eliminado a uno de sus amigos y dejado gravemente herido al joven que viajaba con ellos. La tensión escala cuando Charlie, en silencio, se prepara para desenfundar su arma. El gesto no pasa desapercibido. El sheriff da un paso atrás, y con cautela, les asegura que no es necesario resolver el conflicto allí mismo, ni en ese momento. Charlie y Boss regresan a la casa del doctor, donde Sue vuelve a recibirlos y les ofrece refugio para resguardarse de la tormenta. Mientras el temporal arrecia afuera, pasan el tiempo compartiendo algunas anécdotas, dejando que la conversación alivie, aunque sea por un momento, el peso de lo que está por venir. En medio de esa calma, Boss toma una decisión. Saca una suma de dinero y se la entrega a Sue. Le explica que quiere asegurarse de que Batten reciba los cuidados necesarios, incluso si ellos no sobreviven al enfrentamiento que inevitablemente tendrán con Baxter y sus hombres. Más tarde salen de la casa y se dirigen a un bar del pueblo para tomar un trago. Sin embargo, cuando piden la bebida, el cantinero se niega a atenderlos, les dice, con evidente incomodidad, que el establecimiento pertenece a Baxter y que no puede servirles. Tras el estallido del vidrio, y con la misma calma con la que disparó, fija la mirada en el cantinero y le exige que ahora sí le sirva la bebida. Al salir del bar y dirigirse hacia el establo para recoger sus caballos, Percy los intercepta, con evidente nerviosismo les advierte que los hombres de Baxter los están esperando. Charlie y Boss le preguntan si el sheriff se encuentra con ellos, y Percy niega con la cabeza, les asegura que Pole está solo en la comisaría. Al oír esto, ambos intercambian una mirada. Es una oportunidad que no piensan desaprovechar. Se dirigen entonces hacia la oficina del sheriff y una vez dentro, logran reducir a Pole y lo encierran en una de las celdas. Luego se quedan allí, montando guardia. A medida que los demás oficiales van llegando, los sorprenden y los encierran también, uno por uno, hasta que la pequeña cárcel termina ocupada por todos ellos. Con los hombres de Baxter momentáneamente fuera de juego, Charlie y Boss regresan a la casa del doctor. Allí se despiden de Batten, conscientes de que podría ser la última vez que lo vean. Finalmente, cuando llega la mañana, ambos se preparan y se ponen en marcha. Ha llegado el momento de enfrentar a Baxter de una vez por todas. Al llegar al pueblo, el ambiente se vuelve denso y expectante. Los civiles, conscientes de que un enfrentamiento es inevitable, comienzan a abandonar las calles y a refugiarse en sus casas. En pocos minutos, el lugar queda casi desierto. Antes de tomar posiciones, Boss pasa por la comisaría para echar un último vistazo a los hombres que dejó encerrados en las celdas. Tras asegurarse de que siguen allí, se reúne con Charlie en una tienda del pueblo, donde compran unos puros mientras ultiman los detalles de su plan. Como parte de su estrategia, han distribuido y escondido armas de repuesto en distintos puntos de la ciudad, preparándose para un combate que podría extenderse más de lo esperado. Mientras fuman y esperan el momento adecuado, Charlie le explica a Boss que Baxter no vendrá solo, lo acompañará Butler, el pistolero responsable de la muerte de Mouse, junto a varios hombres más contratados para la ocasión. Sin embargo, Charlie señala algo importante: la mayoría de esos hombres no tiene verdadera experiencia en combate. Esa falta de oficio podría darles una ventaja decisiva en la batalla que está a punto de comenzar. Baxter finalmente llega al pueblo acompañado por sus hombres de confianza y por los mercenarios que ha contratado para la disputa. Sin perder tiempo, se dirige directamente a la comisaría y allí encuentra al sheriff y al resto de sus hombres todavía encerrados en las celdas. Furioso, exige que los liberen de inmediato, sostiene que necesitará a cada hombre disponible si quiere acabar de una vez por todas con Charlie y Boss. Una vez que logran salir de la comisaría, el ranchero comienza a organizar el ataque final, ordena a 3 de los mercenarios que se desplacen por los costados de las casas, con la intención de rodear el área y lanzar una emboscada por la espalda. Mientras tanto, el resto de la banda avanza a pie por la calle principal, acercándose lentamente hacia la posición donde se encuentra la carreta de Charlie y Boss. El silencio del pueblo se vuelve opresivo, la batalla está a punto de comenzar. El dueño del establo advierte a Charlie y a Boss que un grupo de 8 hombres se aproxima, obligándolos a prepararse de inmediato. Mientras Charlie se mantiene atento a los tiradores que intentan rodearlos por los costados, Baxter aparece en la calle principal y con tono desafiante les lanza una advertencia. Debieron haber huido cuando todavía tenían la oportunidad. Boss responde con sarcasmo, preguntándole qué ha sido del sheriff. Mientras tanto, Charlie fija la mirada en uno de los hombres de Baxter, un sujeto que lleva el hombro vendado por una herida reciente. Se adelanta y lo encara directamente, le pregunta, sin rodeos, si fue él quien mató a Mouse.
Butler responde con arrogancia, confirma que fue él y añade, con la misma frialdad, que también fue quien disparó contra Batten. El enfrentamiento estalla en ese mismo instante. Voss dispara primero y derriba a uno de los pistoleros, obligando a Baxter y a sus hombres a retroceder bajo una intensa lluvia de balas. En medio del tiroteo, Voss es alcanzado por un proyectil y se ve forzado a buscar cobertura, dejando a Charlie avanzar con una determinación implacable contra sus enemigos. Baxter, herido, intenta ocultarse entre los caballos, pero la presión constante de Charlie lo obliga a abandonar el lugar y refugiarse en una vivienda cercana. Una vez dentro, exige al propietario que le muestre la salida trasera para poder escapar. Tal como Charlie había anticipado, los mercenarios contratados por Baxter, faltos de experiencia en combate, entran en pánico. Algunos intentan huir, otros buscan esconderse sin un plan claro. Cuando el pistolero intenta escapar, Charlie lo elimina. Al mismo tiempo, Baxter irrumpe en la casa del médico en busca de ayuda para sus heridas y dentro encuentra a Batten recostado en la camilla. Cuando parece dispuesto a atacar, el doctor lo detiene con una advertencia firme: si dispara, no recibirá ninguna atención médica. Sin demasiadas opciones, el ranchero reprime su impulso y ordena al médico que tome su maletín y lo acompañe. Percy advierte a Charlie que dos hombres se le están acercando por la espalda. Antes de que puedan sorprenderlo, Voss interviene a tiempo y abate a uno de los atacantes. Los otros dos hombres que perseguían a Charlie encuentran su sombrero tirado en el suelo, y creyendo que se esconde dentro del cobertizo, descargan sus armas contra la estructura. Cuando finalmente se acercan y abren la puerta para comprobar si lo han matado, el restante sale corriendo desesperadamente y Charlie lo persigue, pero pronto le pierde el rastro entre las calles del pueblo. Sin embargo, al volver sobre sus pasos, encuentra a otro de los atacantes arrastrándose por el suelo, gravemente herido. Charlie levanta su arma, dispuesto a darle el tiro de gracia, pero Voss interviene y lo persuade de dejarlo con vida. No vale la pena, le dice, no deben rebajarse al nivel de los hombres a los que acaban de enfrentar. La situación se vuelve crítica cuando Sue corre hacia el pueblo en busca de su hermano, mientras Batten también se dirige allí para ayudar a sus compañeros. Al verlo llegar, dos de los hombres de Baxter se preparan para terminarlo sin dudar. Pero algo cambia en ese instante. Los pobladores, cansados de años de las libertades y amenazas por parte del ranchero, comienzan a salir de sus casas decididos a defender su pueblo. Al oír los disparos, Charlie, Voss y Percy se dirigen rápidamente hacia el centro del pueblo. Al llegar descubren que uno de los enemigos ha tomado a Sue como escudo humano. Tras un tenso silencio donde todos se miran y procesan lo ocurrido, Baxter ha logrado tomar el control de la situación, mantiene a Batten bajo la custodia del sheriff y exige que Charlie y Voss se entreguen sus armas si quieren volver a verlo con vida. Sue, al darse cuenta de que Charlie y Voss no están dispuestos a ceder, avanza unos pasos y suplica que el combate se detenga. El aire se vuelve irrespirable. Baxter responde con amenazas, asegurando que todo terminará de la peor manera si no se rinden. Entre insultos, incluso advierte que está dispuesto a incendiar el pueblo si es necesario. Frente a él, Charlie y Voss avanzan lentamente por la calle, respaldados por los pobladores que ahora se mantienen firmes detrás de ellos. Ninguno aparta la mirada, la tensión se estira hasta el límite. En ese instante, Charlie y Voss abren fuego, los disparos resuenan en la calle. El sheriff y los hombres que aún permanecían junto a Baxter caen abatidos en cuestión de segundos. El ranchero, sorprendido, se repliega apresuradamente y se atrinchera dentro de la comisaría mientras los ciudadanos, colmados de rabia, descargan una lluvia de disparos contra el edificio. En medio del caos, una bala alcanza a Charlie en la pierna y lo derriba. Desde el suelo, con esfuerzo, levanta su arma una vez más y logra abatir al último rezagado que aún intentaba resistir. Ante la urgencia de atender a Batten, que no recibió disparos pero vuelve a resentirse de sus heridas anteriores, Voss toma una decisión. Debe terminar el combate y rescatar al médico que permanece atrapado dentro de la comisaría. Con Charlie cubriéndolo desde la calle con una lluvia de disparos, se lanza hacia el edificio. Luego de atravesar la puerta, agota sus balas en Baxter, que intenta responder pero sus heridas y el caos del momento le impiden siquiera apuntar con firmeza. Cuando el humo de los disparos se disipa, Voss lo observa por un instante, y con desprecio, decide no gastar una sola bala más en él.
Con el camino despejado, el médico es finalmente liberado y corre de inmediato a atender a Batten, mientras el resto del pueblo termina de neutralizar a los últimos hombres de Baxter. Días más tarde, mientras Sue trabaja en su jardín, Charlie aparece de manera inesperada. Se acerca, y tras un breve silencio, le confiesa que la idea de marcharse del pueblo creyendo que nunca volvería a verla fue, probablemente, el sentimiento más horrible que ha experimentado en toda su vida. Sue acepta sus palabras, y tras este momento de sinceridad, ambos se besan por primera vez. Después de ese instante de cercanía, se despiden de forma temporal. Charlie regresa junto a Buzz, y ambos retoman su camino y sus labores, continuando con el pastoreo como siempre lo han hecho, mientras el horizonte vuelve a abrirse ante ellos. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.